Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A continuación tenemos el siguiente ejercicio. Es un semicírculo, aquí está marcado por el diámetro, que tiene un triángulo inscrito en la parte superior derecha de ese semicírculo. Nos indican que dos de sus tres lados son iguales y que uno de sus ángulos es de 30 grados. Con esa información, y que el valor del diámetro es una unidad. Con esa información hay que encontrar el área sombreada que está delimitada en este segmento de la circunferencia. Así que sin más, vamos a darle. Lo primero que vamos a hacer es identificar las figuras que ya tenemos. En este caso, se dijo al inicio que tenemos un triángulo y nos dice que dos de sus tres lados son iguales, es decir que este triángulo es un triángulo isósceles. Entonces, si este ángulo de aquí es de 30 grados, entonces este ángulo de aquí también va a ser de 30 grados. Por lo tanto, este ángulo de la parte superior va a ser igual a 180 menos 30, es decir, 120 grados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, como tenemos una circunferencia partida a la mitad, es decir, un semicírculo, yo puedo ver por lo menos, en este momento puedo ver al menos dos teoremas del círculo. Aquí te dejo un video donde hace un tiempo te subí un video explicando 7 teoremas del círculo y creo que en este momento voy a tocar por lo menos dos de ellos. Así que el primero que voy a mostrar es uno de mis favoritos, donde tenemos un semicírculo. Puede ser una circunferencia completa también, pero únicamente es necesario tener la mitad. Y nos dice que en una circunferencia o en un semicírculo, si hay 3 puntos y 2 de esos 3 puntos son el diámetro, como se especifica aquí, entonces la unión de esos 2 puntos con el tercero van a formar un ángulo recto, ¿sí? Es decir, que este ángulo recto va a estar ubicado más o menos de este lado por el momento. Entonces, vamos a continuar ahora con otro teorema del círculo que nos indica lo siguiente. Voy a utilizar un semicírculo también, porque aquí en esta ocasión sí podemos usarlo. Entonces, tenemos este vértice de aquí son estos dos. Este y este van a ser estos dos puntos. Entonces, para este teorema, o más bien este teorema se llama del cuadrilátero cíclico. Es decir, que para que se cumpla la primera condición de ese cuadrilátero es que sus 4 vértices tienen que estar en contacto con la circunferencia. Si se cumple esa condición, se cumple la siguiente. Y la siguiente nos dice que ángulos opuestos, como este y este, vamos a llamarle ángulo alfa y ángulo beta. Ángulos opuestos suman 180 grados. De la misma forma, este ángulo, vamos a llamarle gamma, opuesto a este ángulo, vamos a llamarle delta, es exactamente lo mismo. El ángulo gamma más el ángulo delta van a ser 180 grados, lo que también comprueba que los ángulos internos de un cuadrilátero son de 360 grados. Entonces, aquí directamente podemos ver que este ángulo delta viene siendo este ángulo de aquí. Por lo tanto, podemos concluir que el ángulo delta es de 120 grados porque este ángulo lo vimos acá al inicio. Entonces, si el ángulo gamma es de 120 grados, por lo tanto, el ángulo delta va a ser igual a 180 menos 120, es decir, 60 grados. Entonces, igualmente aquí podemos ver que el ángulo beta, que es el que viene siendo aquí arriba, ya vimos que una parte de ese ángulo beta es de 90 grados, gracias al teorema de Tales o al teorema del semicírculo. Entonces, aquí ya tiene 90 grados más este ángulo de aquí, que ya habíamos dicho que es de 30 grados. Por lo tanto, podemos concluir que el ángulo beta va a ser igual a 90 más 30, es decir, 120 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa va a ser igual 180 menos 120, también va a ser de 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya hemos encontrado el valor de estos ángulos y puedo darme cuenta también
que me va a servir, o más bien voy a necesitar usar un tercer teorema, y se va a ver de la siguiente manera. Igual tomamos el semicírculo. Aquí el problema nos dice que hay una cuerda que hace contacto con el diámetro y la circunferencia, y aquí está este vértice, que es donde está el ángulo gamma, ¿sí? Nos dice que este ángulo de aquí es de 30 grados, pero también por el teorema anterior pudimos darnos cuenta que todo este ángulo es de 60 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí también va a ser de 30 grados. Este es el origen, y aquí es donde comienza el teorema del ángulo central. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el teorema del ángulo central nos dice que hay que unir el vértice con el centro y el otro vértice con el centro. Entonces aquí se va a formar un ángulo. El teorema del ángulo central nos dice que si el ángulo formado en la circunferencia fue de 30 grados, el ángulo aquí al centro, de ahí su nombre, el teorema del ángulo central, va a ser 2 veces ese ángulo, es decir, el ángulo que se forma aquí va a ser de 60 grados. Entonces, con esa información, este va a ser el ángulo de 2 θ. Entonces, con esa información ya hemos fraccionado el área sombreada en 2 segmentos. Este triángulo que está aquí y este segmento de circunferencia que está aquí. ¿De acuerdo? Y podemos calcular el área de esas, o más bien podemos calcular el valor de esas 2 áreas con la siguiente información. Entonces vamos a abrirnos un poco de espacio. Como este es el origen, entonces este es el radio. Esta distancia de aquí a aquí también es el radio. Y esta distancia, es decir, este otro lado del triángulo, también es el radio. Entonces, de este triángulo, que se ve más o menos así, nos falta únicamente encontrar el valor de esta distancia que no conocemos. Vamos a llamarle distancia A. Este ángulo, si lo conocemos, es de 30 grados. Como es un triángulo isósceles, este lado es igual a este, entonces otra vez este ángulo es de 30 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí va a ser de 120 grados. Entonces, para encontrar la distancia pendiente de un triángulo, podemos usar la ley del coseno. Y la ley del coseno nos dice que el lado A al cuadrado es igual al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado menos 2 veces el lado B por el lado C por el coseno del ángulo opuesto al lado que estamos buscando. Es decir, el lado A al cuadrado va a ser igual. Lado B es el radio. Y si el diámetro es 1, por lo tanto el radio es 1 medio. 1 medio al cuadrado más el otro lado que también es el radio, es decir, 1 medio al cuadrado menos 2 veces el lado B, que es 1 medio, por el lado C, que es 1 medio, por el coseno del ángulo opuesto. En este caso es el coseno de 120. ¿Se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver. Muy bien. Entonces, vamos a abrirnos un poco de espacio aquí. Y decimos que el lado A al cuadrado va a ser igual. 1 medio al cuadrado es 1/4. Más 1 medio al cuadrado también es 1/4. Es decir, que tengo 2 cuartos. Y 2 cuartos es lo mismo que 1 medio. Menos. Este 2 entero se puede eliminar con este medio. Y me va a quedar 1 medio que multiplica al coseno de 120. Coseno de 120 es igual que el coseno de 60 y el coseno de 60 es 1 medio. Y el coseno, en este caso 120, está en el cuadrante número 2, por lo tanto el coseno en el cuadrante número 2 es negativo, va a ser menos 1 medio. Esta información y este signo te lo puse en este video, chécalo. Y ahí te demuestro de dónde sale el valor del coseno de 60 y también el signo para las funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Tenemos que A al cuadrado va a ser igual a 1 medio menos por menos más 1 medio por 1 medio es 1/4.
Y también sabemos que 1/2 es lo mismo que 2/4. Entonces lo podemos sumar. 2 más 1, esto es igual a 3/4. Tenemos entonces que A va a ser igual a la raíz de 3/4. Esto es lo mismo que poner la raíz de 3 sobre la raíz de 4. ¿Se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver, muy bien. Entonces, la raíz de 3 sobre la raíz de 4 es 2. Por lo tanto, esta distancia A, que viene siendo esta distancia de aquí, tiene un valor de raíz de 3 sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos las 3 dimensiones de ese triángulo. Por lo tanto, ya podemos calcular el área de ese triángulo y lo vamos a hacer por medio de la ley del seno. La ley del seno nos dice que el área de un triángulo es igual a 1/2 del lado B por el lado C por el seno del ángulo opuesto a ese lado. Entonces, es decir, el área del triángulo va a ser igual a 1/2. El lado B otra vez es el radio, 1/2. El lado C también es el radio, 1/2, por el seno de 120. 120. Tenemos que el área del triángulo va a ser igual a 1/2 por 1/2 por 1/2, 2 por 2, 4 por 2, 8. Esto es 1/8 que multiplica al seno de 120, es lo mismo que el seno de 60, y seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. El seno es positivo en los cuadrantes 1 y 2, por lo tanto se queda el signo positivo. ¿De acuerdo? Igual, esos valores salen de ese video que te mostré. Esto nos va a dar igual a 1 por raíz de 3, esto es raíz de 3, sobre 8 por 2, 16. Como este es el área de un triángulo, estas son unidades cuadradas. Raíz de 3 sobre 16 es el área de este triángulo de aquí, que viene siendo una de las dos partes, uno de los dos segmentos que vamos a encontrar. Entonces, en este momento hemos encontrado uno de los dos, vamos a encontrar el segundo segmento. Y en este caso es lo que sacamos de este tercer teorema, el teorema del ángulo central. Nos quedó el siguiente segmento, que se ve más o menos así. Este ángulo de aquí dijimos que era 2θ, es decir, 60 grados. Y aquí tenemos que este es el radio y este también. Entonces, el área de este segmento va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. El radio dijimos que es 1/2 al cuadrado por 60 grados sobre 360 grados, porque esto es un segmento. Es decir, que el área de este segmento va a ser igual a 60 entre 360, esto es 1/6, que multiplica a 1/2 al cuadrado, es 1/4. Y esto multiplica a pi. Por lo tanto, el área del segmento va a ser igual a pi sobre 24. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya hemos encontrado, también son unidades cuadradas. Entonces, ahí ya hemos encontrado el valor de estos dos segmentos. El área total es la suma de esos dos segmentos. Es decir, que el área total, el área sombreada más bien, va a ser igual a la raíz de 3 sobre 16 más pi entre 24. Podemos encontrar un común denominador entre estos dos y ese va a ser el 48. 48 entre 16, 3 veces la raíz de 3 más 48 entre 24, 2 pi. Y estas son unidades cuadradas. Entonces, el área sombreada de esta figura va a ser, como te digo, la suma de estas dos. Y el total fue raíz de 3 más 2 pi sobre 48, y esas son unidades cuadradas. Entonces, espero que te haya gustado este ejercicio, espero que te haya gustado el procedimiento. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por apoyar mi trabajo y nos vemos a la próxima. Chao, Lin.